Tenemos actualización de nuestro G-Code, comenzando con que Jungkook regresó a Corea y parece que regresó de Japón. Ahora, ¿es verdad la teoría que Jimin llevaba la ropa de Jungkook cuando regresó, al igual que Jungkook llevaba la ropa de Jimin cuando se fue de Corea? Bueno, analizaremos esto en unos minutos. Pero hablemos de un tema que ha estado tocando y ha estado causando críticas hacia Jimin y Jungkook, así que aclaremos este punto. ¿Por qué ambos están viajando si supuestamente el 11 recién saldrían del ejército? Y peor aún, porque ambos están yendo a Japón cuando supuestamente lo tienen prohibido. Aclaremos que para viajar, esta prohibición está cancelada desde el 2023, ya lo expliqué en un video anterior, pero hablemos un poco más. Jimin y Jungkook, como sabemos, su salida está programada para el 11 de junio del 2025. Esta fecha marca el final formal de su deber como soldados alistados en el ejército de la República de Corea. Sin embargo, actualmente ambos se encuentran en lo que se conoce como licencia final, una etapa que forma parte del procedimiento estándar dentro del servicio militar obligatorio en Corea del Sur, y que suele implementarse cuando los reclutas se acercan al final de su periodo de alistamiento. Durante el transcurso de su servicio, los soldados acumulan días de permisos o vacaciones, los cuales pueden ser utilizados de forma consecutiva al final de su estancia en el ejército. Esto significa que, aunque Jimin y Jungkook continúan oficialmente en calidad de soldados activos hasta el 11 de junio, ya no tienen la obligación de regresar a su unidad ni de participar en actividades militares durante este periodo. Esta fase de licencia final les permite en práctica concluir sus funciones antes de la fecha administrativa de baja, en el caso de Jimin y Jungkook, antes del 11 de junio, lo que implica que han terminado efectivamente su servicio militar. Aunque todavía estén registrados formalmente como miembros del ejército hasta que se procese su salida definitiva el 11 de junio. Cabe destacar que este procedimiento es completamente rutinario y se aplica por igual a todos los soldados alistados, sin importar su perfil público o estatus social. Durante esta etapa, el personal militar no tiene que cumplir turnos ni presentarse ante sus superiores, salvo que haya una llamada extraordinaria que requiera su retorno, algo extremadamente inusual. Por esta razón, muchos consideran que la licencia final como el momento real de la conclusión del servicio, incluso más que la fecha oficial de baja. Una vez que llegue el 11 de junio, la baja se procesará de manera administrativa, es decir, se formaliza mediante documentación interna y procedimientos burocráticos, sin que los soldados tengan que asistir físicamente a la base militar. No se realiza ceremonia, despedida oficial ni saludo final. Es un trámite que se completa en los registros institucionales del ejército, lo que marca el final formal y legal de su servicio, sin necesidad de actos presenciales ni eventos públicos. En consecuencia, Jimin y Jungkook ya se encuentran en plena libertad para retomar sus actividades personales y profesionales, mientras esperan que llegue su baja definitiva en los registros. Muchos pueden estar seguros de que aunque la fecha oficial aún no esté por venir, ambos han cerrado con éxito este importante capítulo de su vida y por ello son libres de viajar.
y poder realizar algunas actividades. También es muy posible que Jimin y Jungkook no tengan una salida como lo tuvo Jin o J-Hot. Espero con esto haber aclarado las dudas porque Jimin y Jungkook sí viajaron y otros miembros aún no pueden viajar. Ambos han sido excelentes en el transcurso de su vida militar, rompiendo récords, logrando puntajes altos y sobre todo, lograr ganar el respeto de muchos. Hablemos del regreso de Jungkook a Corea, que ha generado una ola de especulaciones y emoción entre ARMY y los fans del G-God, sobre todo por los detalles que rodean su llegada y que de alguna manera ha encendido nuevas teorías y el interés de los fans, y sobre todo de los haters, que aunque lo nieguen, ellos siempre están atentos a todo lo que envuelve a Jimin y Jungkook. Primero hablemos de un testigo que lo vio. Él dijo que Jungkook fue visto en el aeropuerto mientras abordaba un vuelo de regreso a Corea. La persona que compartió esto se encontraba trabajando en el aeropuerto y comentó que Jungkook viajaba sin ser reconocido por la mayoría de los pasajeros a su alrededor, lo cual no es inusual, considerando que esto puede pasar cuando no hay presencia de fans organizados o eventos oficiales. También dijo que una joven también logró reconocerlo y trató de acercarse a él, pero fue detenido por su manager. El testigo mencionó que al verlo, lo primero que le llamó la atención fueron sus ojos redondos e inconfundibles. Esto fue lo que dijo esta persona respecto al encuentro que tuvo con Jungkook. Pero hablemos de los detalles. Hay una foto que está circulando de Jungkook efectivamente en el aeropuerto con su manager, lo cual nos llama la atención porque vemos que Jungkook llevaba una sola maleta o equipaje de mano. Recordemos que cuando Jungkook salió de Corea, llevaba ese mismo equipaje de mano y una maleta muy grande, donde asumimos que llevaba su ropa y como muchos rumores decían, también la ropa de Jimin, ya que Jimin cuando salió de Corea no llevaba ni una sola maleta. Bueno, esta vez fue el caso de Jungkook de regresar sin la maleta, solo con su bolso de mano, donde muchos también decían que llevaba cámaras. Esto ha levantado muchas preguntas, porque esta vez no tiene su maleta. ¿Acaso Jimin es quien ahora trajo la maleta de Jungkook? Porque para las personas que no saben, Jimin también regresó a Corea el día de ayer. Y él esta vez sí llevaba una maleta. Curiosamente igual a la que Jungkook llevaba cuando salió de Corea. ¿Crees que sea verdad que ambos estuvieron ahí juntos, que ambos realmente el punto de encuentro de Jimin y Jungkook fue Japón, donde ambos disfrutaron momentos que claramente no podremos saber hasta que ellos mismos lo cuenten? Sé perfectamente que hay muchas teorías al respecto. Algunos dicen que los vieron comer en Japón en un restaurante, otros dijeron exactamente lo mismo, pero aquello ya fue desmentido. Aquello ya fue de alguna manera desmentido por la misma persona que insinuó que era fácil engañar a los fans y entre otras cosas. Por lo cual nosotros no podemos confiar en todo lo que vemos en internet, al menos que haya una prueba. Pero tampoco debemos dejarnos de guiar por todas las pruebas que supuestamente circulan en internet, porque como sabemos, los fans del otro shit estuvieron de alguna manera viralizando una foto de Jimin con sus amigos, supuestamente en Tokio, donde ellos afirmaban que esos eran las verdaderas compañías de Jimin y que Jungkook no estaba con él. Recordemos que esa fotografía fue de hace muchos años atrás. Pero algunas personas lo creyeron. No tenemos fotos oficiales de Jimin y Jungkook en Corea. Hasta el momento solo hay fotos de ellos en el aeropuerto.
así que no sabemos con exactitud qué fueron a hacer allá. Pero mientras estén juntos, para nosotros es más que suficiente.